Entonces, ayer hablamos de aspectos generales del dimorfismo sexual, en donde se ha encontrado, espérenme tantito, ahí está ese núcleo, ahí está, aquí está. Este es nuestro hipotálamo. Entonces, ustedes ya deben de saber que nuestro sistema límbico es una estructura dentro de la formación de los seres humanos, en donde nos provee todos los procesos más importantes de la supervivencia y adaptación, y también nos provee los mecanismos reproductivos, comportamientos del ser humano desde el punto de vista social, sexual, emocional. Y el sistema límbico, uno de ellos que está integrado es precisamente el hipotálamo. Pues el hipotálamo, a través de este sistema que vamos a evaluar, básicamente, vamos a encontrar algo muy interesante que son precisamente los comportamientos y procesos sexuales. Pues ayer hablé yo de un núcleo muy específico que se llama los núcleos dimórficos, que en humanos pues, los encontramos y que a través de estudios post-mortem, a través de estudios, ¿sí?, en animales, ya documentaron que en el núcleo hipotalámico, en la parte anterior, que este es el núcleo preóptico, como estoy señalando, y en el área preóptica, en ese círculo blanco, se han encontrado 4 núcleos dimórficos, que quiere decir que son esenciales en las conductas y comportamientos y diferenciaciones en los seres humanos sexualmente hablando. Entonces, estos estudios los hicieron allá por los años 2000, 2015, en las universidades de California, ¿sí? Allá gente que se dedica a este tipo de investigación. Entonces, observaron que en el hipotálamo de los hombres y las mujeres había una gran diferencia en cuestiones funcionales, hormonales y fisiológicas entre los sexos que somos nosotros. Entonces, estos señores los denominaron núcleos dimórficos o intersticiales del hipotálamo, que son del 1 al 4, son 4 núcleos básicamente. Estos se encuentran en la parte anterior y algunos en la parte lateral, por este sector aquí, se encuentran, en donde los núcleos del 1 al 4, ellos determinaron por estudios que les voy a presentar que el núcleo 1 y el núcleo 2 eran 2 veces mayores en los machos que en las hembras. Y esto es algo que llamó la atención muchísimo, porque eran básicos e importantes para el comportamiento sexual de nosotros. Entonces, el conocimiento de las zonas corticales y límbicas del cerebro, que son esenciales, ¿verdad? Ahí encontramos en la parte anterior, preóptica, toda la parte anterior de esta área del hipotálamo, toda la cantidad de receptores para todas las hormonas que nosotros producimos. Entonces, los estudios seres humanos han dicho que los aspectos estrogénicos, todos los receptores se encuentran de preferencia en el núcleo preóptico o en la parte anterior. Entonces, ahí se determinó que ahí nacen los ejes hipotálamos hipoficiarios adrenales, ejes hipotálamos tiroideos, ejes hipotálamos gonadales. Entonces, de ahí se empezaron a sugerir cuáles eran los núcleos que hacían que estos fueran los responsables de esta diferenciación dimórfica, sobre todo.
¿verdad? Entonces, enfocar en las diferencias sexuales del cerebro, pues aquí es un punto importante, los esteroides o las hormonas. También hay mecanismos genómicos que explicamos ayer, que son aspectos hormonales, que entran los aspectos psicológicos y sociales que revisamos también ayer, y le dimos nada más una pequeña revisada, ¿verdad? Entonces, estas son áreas que se investigaron para determinar, tener una visión integrativa, cómo se hacen estas evidencias o diferencias biomorfológicas y funcionales del cerebro. Entonces, los hallazgos más importantes en la diferencia entre el cerebro femenino y masculino, ¿sí?, fue dado por estos núcleos, por los tamaños, básicamente. Entonces les hablaba, les apunté ahí, estas diferencias biomorfológicas y funcionales del cerebro. Entonces, los hallazgos más aceptados muestran diferencias en el cerebro masculino y femenino y nuestros patrones de diferencias en que somos diferentes los hombres a las mujeres. Y esto se encontró desde el punto de vista de resonancias y estudios histopatológicos. Estas diferencias eran el tamaño de algunas áreas y núcleos de distinta morfología neurológica. Y se encontró que en las mujeres y en los hombres pues teníamos diferencias en los patrones sinápticos en determinadas áreas jóvenes. Esto fue muy interesante por la manera en que procesamos la información ambos sexos. Por lo tanto, tenemos que enfocar la mirada hacia el acto del dimorfismo sexual en el área preóptica. El área preóptica se divide en una medial y una lateral. Y en el área medial del hipotálamo está el núcleo sexual dimórfico, que ustedes ven ahí. Entonces, este núcleo está determinado en el comportamiento heterosexual masculino. Sin importar entonces en esta área, aquí tenemos todos los receptores para nuestras hormonas masculinas y femeninas. Es el área de mayor cantidad de receptores que nosotros tenemos, a diferencia de las hormonas. Aquí se concentra la mayor parte. Entonces, influyen los comportamientos heterosexuales de tipo motor, este núcleo. Y aquí vean ustedes, se libera las hormonas gonadotrópicas, que viene siendo la folícula estimulante y que viene siendo también la luteinizante. Por lo tanto, estos estudios siempre nos van a decir, ¿verdad?, y sugirieron que estos núcleos sexualmente dimórficos jóvenes, ¿sí?, estos núcleos influyen en las diferencias en los comportamientos y los roles sexuales en los seres humanos. El núcleo 1, vamos a presentarlo más adelante, que sería este que tenemos aquí, ¿sí?, tiene más o menos el mismo tamaño en las hembras y en los machos hasta los 4 años de edad. Luego, este mismo núcleo dimórfico sexual se torna más grande en los machos hasta alrededor de los 50 años de edad, jóvenes. Entonces, cuando este núcleo disminuye, también disminuye en ambos sexos, ya en las etapas donde las hormonas no tienen ya mucha función básicamente. Dice que las hormonas son importantes entonces e influyen en estos aspectos. Entonces, los cambios en el tamaño nuclear de estos, estoy refiriéndome,
son resultado de los niveles de esteroides sexuales que tenemos nosotros en la sangre. Entonces, estos núcleos sexual dimórficos, señores, es muy importante porque las hormonas o esteroides sexuales nos dan una conducta que se llama elección de la pareja sexual. En estos núcleos, pues, se generan los mecanismos del comportamiento en la elección de una pareja sexual, ya sea hombre-hombre, hombre-mujer, mujer-mujer, pero ahí está el detalle. Entonces, además de este comportamiento heterosexual que manejaba, ¿sí?, también ahí se expresan los comportamientos bisexuales. Ahí. Y la homosexualidad también ahí en ese núcleo sexualmente dimórfico, ¿sí?, están las personas que en un momento determinado puedan definir si voy a cambiar de sexo o de transexualidad, muchachos, ahí en ese núcleo. Entonces, estos individuos que no coinciden, ¿sí?, con su propio sexo fenotípico, entonces ellos quieren cambiarlo. Recuerden que ayer hablamos de los cariotipos XX siendo un hombre. Entonces, este núcleo dimórfico, aparte del comportamiento sexual que se tiene, jóvenes, influye muchísimo en el dimorfismo encefálico, la masculinización o feminización del cerebro como tal. Entonces, todos estos estudios nos llevaron a concluir, ¿verdad?, que este núcleo dimórfico sexual que ustedes ven ahí, en el área preóptica de la rata, ¿sí?, en el área preóptica de la rata, aquí lo tienen ustedes, en el macho, en la hembra, ¿ok? Entonces, estos núcleos se encuentran en el quiasma óptico, por arriba del quiasma óptico, este es el quiasma óptico. Ven ustedes cómo hay diferentes núcleos en el núcleo, por arriba del supraquiasmático, ¿sí?, en la comisura anterior, son otros. Estos núcleos son los que hemos estado refiriendo, a los que nosotros definimos para los dimorfismos sexuales en los núcleos intersticiales del hipotálamo. Entonces, estos van a variar en base a la estimulación de los esteroides. Hay estudios que dicen que el núcleo NH3, ¿sí?, está muy desarrollado en los homosexuales y que hay un intermedio entre el 3 y el 4 entre los heterosexuales y los transexuales. Entonces, muchas investigaciones relacionan estos núcleos que yo estoy a ustedes mencionándoles sobre la orientación sexual y la identidad de género. Esto es muy importante. De ahí nacen todas estas situaciones de observaciones sobre lo que es nuestros estudios. Y las diferencias desde el punto de vista sexualmente dimórfico, aquí lo tienen ustedes. En el hombre, este núcleo, que es unas 5 veces más mayor en el hombre respecto a la mujer, ¿sí?, vean ustedes, es una diferencia muy importante. Y el componente también, y el tercer, segundo núcleo, que voy a referirme, el segundo y el tercer núcleo, te lo voy a referir. Ven ustedes estas diferencias de concentración y densidad neuronal entre el hombre, más denso, y la mujer, menos denso. Estos cambios son muy importantes para el fortalecimiento de la diferenciación que va a ser niña, niño. 1. 2. En la elección de pareja, en la identidad de género y el comportamiento
comportamiento sexual del hombre. Esto es muy importante. También hay unas diferencias muy establecidas en cuestión de en el hombre, ¿verdad? Y en la mujer, que son los procesos del cuerpo calloso, que son diferentes en tamaño. Vean ustedes, el cuerpo calloso de una mujer y de un hombre, ¿verdad? 1 centímetro de diferencia nos da muchas conectividades muy importantes. Entonces, estas diferencias morfológicas, anatómicas, son muy manifiestas en el hipotálamo y la corteza cerebral. Entonces, el hipotálamo base estructural. Hay un núcleo que se llama de Onuf en la médula espinal, que nosotros tenemos, igual que algunas otras especies, que son importantes, este núcleo de Onuf, para producir los aspectos de la erección peneal, de la eyaculación y el control motor en la actividad de la cópula vaginal. Entonces, cuando hablamos de tener sexo con nuestra pareja, entonces el hipotálamo nos prepara para tener todos estos centros neurológicos para prepararnos a una actividad sexual que tiene otros fenómenos. Este núcleo de Onuf en el hombre le produce en el bulbo cavernoso la vasodilatación para que tenga erección peneal. En la mujer, en el núcleo de Onuf, le produce la congestión pélvica completa, la congestión pélvica del clítoris, la congestión pélvica de labios mayores y la lubricación vaginal. Este núcleo de Onuf de la médula espinal es muy importante en las mujeres cuando tienen problemas de dispauremias o tienen problemas en las actividades sexuales con dolor. En las mujeres menopáusicas, que se llaman vaginas secas, este núcleo de Onuf no cumple esa regulación. ¿Por qué? Porque las hormonas de la mujer, cuando ya están en fases de las menopausias, son responsables de esta actividad. Entonces, si se fijan ustedes, las hormonas o esteroides sexuales, sobre todo el andrógeno, es algo muy importante en la vida de los seres humanos para estos roles y comportamientos e identidades de género de un ser humano como tal. Entonces, esto es parte de la información que yo les tenía. Aquí tienen ustedes una diapositiva en donde tenemos el corte del hipotálamo a nivel medial. Esta es la parte anterior del hipotálamo, lateral y posterior. La parte anterior. Aquí tenemos entonces nuestro, vean ustedes, tercer ventrículo. Aquí está el quiasma. Y aquí tenemos los 1, 2, 3, 4 núcleos de un lado y los mismos núcleos del otro lado. Núcleos paraventrículos. Estos son los núcleos dimórficamente sexuales en un corte coronal. Entonces, acá en el inciso B, del B al D, vean ustedes, microfotografías que muestran los núcleos intersticiales de un hombre, ¿sí? De un hombre y de una mujer. Vean ustedes las diferencias de densidad entre uno y otro. Ya los tienen ustedes. Entonces, los diferentes tipos, donde es menos denso el núcleo dimórfico. El 1 y el 2 es el más grande. El 3 y el 4 están en otra estructura. Este 3 está muy relacionado con la homosexualidad en los pacientes que estamos platicando. Ahorita voy a tomar el tema de una manera un poquito más específica, por decirlo así. Entonces, vean ustedes, ahí tenemos pues, estos serían los núcleos dimórficos, en donde las investigaciones nos han dicho
estos cambios, estas diferencias de estos núcleos que nos determinan nuestros comportamientos. Y ahí los tienen. Vean ustedes. Hombre heterosexual, el A. Ve usted la gran cantidad del sistema neuronal. Aquí están todos los receptores para nuestras hormonas, estrógenos, testosteronas y todo el proceso que les estoy mencionando. B, una mujer heterosexual, vean ustedes la diferencia. D, hombre homosexual, perdón, ¿sí? Perdón, el D es el transexual, el D es transexual. B, mujer heterosexual. Y el C es homosexual. Vean ustedes las características, estas bandas. Estas bandas son las alteraciones del gen SRY, que en un momento determinado tienen esta alteración, ¿verdad? Entonces, esta hipótesis atractiva sobre que si los trastornos en la identidad de género se deben a un aspecto genético o se deben a la tradicional historia de que son creados por la familia, por aspectos sociales o psicosociales o culturales. Entonces, los efectos del cromosoma Y o de gen que revisamos ayer, pues es muy importante porque influyen los rasgos dimórficos que estamos hablando. También influye muchísimo en la plasticidad neuronal para poder generar los comportamientos adecuados de los hombres. De alguna manera, estos cambios se deben básicamente porque en la corteza cerebral y en el hipotálamo es donde se manifiestan más estos procesos a través del sistema límbico. Recordando que el hipotálamo es el que está siendo responsable de la generación de especies, conductas y comportamientos sexuales, identidad de géneros y preparación del cuerpo humano para el sexo. Entonces, tiene mucha importancia. Dado que estas estructuras, la corteza y el hipotálamo, pues son los responsables o esenciales de la respuesta al estrés, la regulación del estado de ánimo y de la conducta. Entonces, sí es muy importante entender esto, porque cuando una paciente tiene en su ciclo menstrual cambios, ¿verdad? Pues tiene cambios en el estado de conducta, en el estado de ánimo. Es muy importante también entender estos aspectos. Entonces, los patrones de comportamiento frente al estrés son totalmente diferentes entre el hombre y la mujer, recordándoles que la mujer utiliza mucho cuando tiene estrés su sistema límbico y el hombre cuando tiene mucho estrés utiliza mucho su sistema frontal. Son dos diferencias muy importantes en patrones de función de respuesta. Por lo tanto, la mujer tiene más repercusiones en los aspectos depresivos por el estrés y ansiedad que el hombre. Y esto es muy importante para que ustedes tengan en consideración estas diferencias genéticas reguladas por el ambiente. Y lo que hemos hablado, diferencias según el sexo del paciente. Estas diferencias sobre los patrones conductuales también es muy importante. Mira que se las puse. Ayer les mencioné algunas, las diferencias funcionales respecto a estos núcleos, pues se ha señalado que la mujer tiene un predominio más del lado izquierdo. Fíjense nada más. Tiene un predominio más del lado izquierdo, jóvenes. Por lo tanto, pues la mujer tiende más a ser más logística, mientras que el hombre predomina el derecho. Los hombres realizan mejor las
tareas visoespaciales y las mujeres llevan a cabo mejores funciones verbales. Por eso dicen que las mujeres hablan mucho. ¿Será cierto? Diferencias funcionales. La mujer existe un predominio funcional izquierdo. O sea, dominan mejor el aspecto verbal porque el lado izquierdo es verbal y el hombre es derecho. Por eso la mujer lleva tareas verbales mejor que los hombres y el hombre se ocupa más aspectos visoespaciales, más prácticos. Muy importante en estos pacientes. Entonces, los varones superan a las niñas en la capacidad de razonamiento matemático, ¿verdad? Los varones, se ha visto, por esos cambios del cuerpo calloso, esos cambios corticales de la corteza prefrontal, funciones ejecutivas, TEDs. Entonces, el hombre tiene diferencias en cuestiones de estos procesos dimórficos sexuales. Yo nunca he hablado de que no seamos iguales. Yo nunca he mencionado que no tengamos la misma inteligencia cognitiva. Diferencias, habilidades, básicamente. Por lo tanto, algo muy importante para que suceda esto es la impregnación de andrógenos durante el proceso del desarrollo. Y ahí lo tienen ustedes, ¿sí? La impregnación de andrógenos. Vean ustedes, en una exploración tan sencilla que se puede hacer, dice, en mujeres, el dedo índice es tan largo como el cuarto dedo. En el hombre, el dedo índice es más corto. Esto es por los efectos del andrógeno en el primer trimestre de gestación. Miren ustedes, ahí tienen ustedes. Mujeres, revísense ahorita, su dedo índice es igual al cuarto dedo. Los hombres, su dedo índice es menor al cuarto dedo. Esa es una exploración que si nosotros observamos a nuestros pacientes físicamente y tenemos lo inverso, entonces podemos determinar que tiene algún cariotipo anormal por esta simple observación en la exploración. ¿Ya se lo revisaron? ¿Ya lo revisaron? ¿Nunca lo habían pensado? No, ¿verdad? Por ejemplo, miren, mi dedo está más chico que el índice. Este es mi índice y este es mi cuarto dedo. Si mi dedo estuviera similar al índice, entonces serían características para poder pensar en alguna alteración del punto de vista hormonal de ese paciente. Son simples exploraciones que nosotros hacemos y que evaluamos por estas cosas, ¿verdad? Entonces les decía, durante el desarrollo hay unos aspectos muy importantes que sí es importante como psicólogos. Las niñas tienen más plasticidad que los hombres. Entonces, las mujeres tienden a padecer menor frecuencia trastornos del hemisferio izquierdo. La mujer, si se lesiona el lado izquierdo, su afasia, sus disfasias, tienden a recuperar más rápido la función que el hombre. Fíjense bien, esto es muy importante, porque las mujeres cuando tienen este tipo de problemas se recuperan más rápido que el hombre. E incluso en los trastornos del lenguaje, cuando los niños tienen trastornos del lenguaje, las niñas se recuperan mucho mejor que los niños. Es algo muy importante que no deben perder de vista. ¿Por qué? Porque las mujeres genéticamente tienen más dominancias sobre el área verbal. Tienen mayor plasticidad. Y el niño no. El niño es derecho. Así que si se lesiona su área verbal, lenguaje, pensamiento, comunicación, estos tienen mayores problemas de recuperación más tardíamente. Y esto es muy importante.
De hecho, la dislexia, muchachos, los trastornos de aprendizaje son más frecuentes en varones que en niñas. Entonces, son hallazgos que incluso en resonancias funcionales, o sea, se han encontrado evidencias de estos cambios que les estoy mencionando, ¿no? Entonces, el núcleo dimórfico que estoy trabajando, por acción de los andrógenos, da como resultado el proceso de maduración, especialización de dominio interhemisférico. Ya las funciones masculinas y femeninas, ya nuestras hormonas van a consolidar este aspecto importante, como estaba mencionando. Entonces, la acción sobre las hormonas sexuales, sobre estos núcleos, la acción de nosotros somos el resultado de esto. Porque el cerebro, señores, es un importante órgano blanco para la acción de las hormonas esteroides que son segregadas en la corteza suprarrenal, los testículos, los ovarios. Llegan al cerebro, que de ese modo van a influir muchísimo en el desarrollo del cerebro, su diferenciación sexual, los procesos, fíjense bien, cognitivos, ¿sí?, de memoria y de conductas generales. Yo les puse aquí, vean ustedes, cuando un individuo va al gimnasio y empieza a utilizar esteroides, vean ustedes cómo el esteroide, por acción directa, altera el neurotransmisor, altera la permeabilidad de la membrana, y por acción indirecta, que entra, ¿verdad?, promueve y genera transcripciones anormales. Por eso los jóvenes que utilizan en los gimnasios esteroides tienen problemas en lo que estoy platicando a ustedes. Modifican identidades, conductas, comportamientos sexuales en un momento determinado. Entonces, todas las hormonas que producimos en los testículos, es la testosterona, ovario y glándulas suprarrenales como la adrenalina y cortisol, pues ¿a dónde van? Pues al cerebro. Entonces, estas hormonas, cuando ya el niño las está produciendo, bueno, pues influyen en el desarrollo del cerebro, su diferenciación sexual, fíjense bien, los procesos cognitivos, de memoria, las conductas en general y la reproducción. Por eso, es más sensible la mujer a estos cambios hormonales que el hombre. Cuando una mujer está en fase depresiva o tiene un trastorno en los procesos emocionales, el simple hecho de administrarle hormonas a nuestra paciente añeja, ¿le quitamos la depresión? ¿Por qué? Porque aquí está una forma de decirle a ustedes que todas las depresiones en las mujeres de más de 40 años se deben a problemas hormonales. Casi la mayor parte de estos pacientes hay que revisarles sus perfiles hormonales. Y deben de estar normal. Así que si ustedes encuentran una mujer de 30 años, 40, con perfiles hormonales bajos, ese es un factor que puede estar generando que el cerebro esté disfuncional y les esté generando la depresión. Y no un problema estresante, familiar, que pueda estar presentando el paciente. Entonces, las hormonas son factor terapéutico. Y recuerden que ya revisamos un poco de oxitocina y vasopresina. Entonces, aquí es importante la edad, por eso la depresión no es la misma depresión en los niños, los adolescentes, los adultos. No es el mismo proceso.
por lo que estoy platicando. Entonces los pacientes, cuando traen depresión, ustedes han visto que traen problemas sexuales. Se les agregan los problemas sexuales a los pacientes por este mecanismo, porque estamos estimulados por hormonas. Y si ese paciente tiene un problema depresivo, que es el cortisol, y ya lo que ustedes han visto, el estrés, pues merma estas capacidades sexuales del individuo. Entonces, hay muchísimos receptores intracelulares que les decía a ustedes en el núcleo preóptico. Para los glucocorticoides, que es para la corticotropina, recuerden ustedes, para el eje hipotalámico adrenal, la corticotropina. Hay receptores para los estrógenos, los andrógenos y progesteronas, en donde estos van a regular la función neuronal, glial, fíjense bien, van a producir crecimiento dendrítico. Así van a producir crecimiento axónico. Entonces, esto es muy importante porque son las bases de los trastornos de las disfunciones sexuales, esta poda o baja de producción glial y diferenciación neuronal. ¿Qué hacen las hormonas? Mejoran la función neuronal y glial. Producen crecimiento de las dendritas, producen crecimiento de astrocitos y mejoría en la transmisión sináptica y neuroquímica del cerebro. Entonces mejoran muchísimo la función. Entonces, esto es básico. Entonces aquí les puse, ver ustedes, esta es la zona de la rata, bulbo olfatorio. Aquí está nuestro hipotálamo, área preóptica, el tabique, ¿sí? Vean ustedes, toda la distribución de los receptores. Este es el área sexual del hombre. Todos los estudios se enfocaron aquí. Y en el área preóptica, aquí encontramos los núcleos NH1 y NH4. Intervienen en estos aspectos. Pero todos estos núcleos están influenciados por los mecanismos hormonales. Aquí se los puse. En la rata, la mayor parte de las neuronas son sensibles al estradiol. El estradiol es un componente muy importante en las hormonas femeninas y masculinas. Entonces, voy a regresar. Vean. La diferenciación sexual cerebral requiere de andrógenos aromatizados de estrógenos. Para que sea un cerebro masculino y femenino, requiere de andrógenos aromatizados a estrógenos. Esta es la clave en la cual el niño debe de tener un cerebro masculino y un cerebro de la mujer femenino. Es la androgenización aromatizada convertida a estrógenos. Para determinar en áreas que ya mencioné para la masculinización cerebral. Muy importante. Esto, aquí les puse, vean ustedes, progesterona, estrógenos elevados, cómo está nuestra morfología de estas neuronas preópticas, vean ustedes, las espinas dendríticas. Cuando bajan los niveles basales, vean ustedes cómo empiezan a atrofiarse estos procesos dendríticos, que en la vida real, ¿verdad?, son cambios cíclicos menstruales, son cambios cíclicos reproductivos, son cambios cíclicos de problemas de tipo emocional, afectivo y parte de la menopausia. Y vean ustedes que si ponemos un agonista de progesterona, ¿sí?,
la pregnenolona, que estimule al receptor, vean ustedes cómo aumenta la cantidad de espín tendrínicas por cada 10 micras y cómo empieza nuevamente a producirse los factores dendríticos porque pusimos una hormona que estimule a la progesterona. Esto es lo normal, elevados, y esto es cuando nosotros aplicamos para los pacientes que tienen menopausias o perfiles hormonales deficientes, no importa que sean jóvenes, tenemos que hacer esto. Aquí es una forma de explicarles que los estrógenos, progesteronas, son importantes. Entonces la aromatasa, que es esta, es básica en esta diferenciación cerebral. La aromatasa va a producir el 7-beta-estradiol, que ya platicamos, que también formaba parte importante dentro del embrión. Entonces la aromatasa es una enzima muy importante que convierte los andrógenos en estrógenos, que son los que definitivamente masculinizan el cerebro. Entonces, estas aromatasas son importantes hasta el día de hoy que ustedes están escuchando. Es un proceso diario de conversión en las gónadas para producir la aromatasa, para producir beta-estradiol. Por eso yo he insistido mucho en las mujeres que empiezan a utilizar anticonceptivos, en donde no sabemos cuál es su perfil hormonal, si es más progestacional o estrogénico. Ahí hay diferencias entre las mismas mujeres. Su código sexual dimórfico, ¿verdad?, puede influir muchísimo en estos aspectos. Ustedes han visto mujeres con vello facial, ¿sí?, un poquito de barba, ¿verdad? La implante de la oreja se ve un poquito más abajo, o mujeres que empiezan a utilizar anticonceptivos muy jóvenes sin ninguna evaluación, empiezan a tener cambios muy importantes en sus ciclos. Empiezan a estimular muy profundamente esas células del endometrio, esas células del útero, que pueden generarles a largo plazo cambios hiperplásicos que pueden llevar a cánceres de tipo endometrial o de tipo ovario. Ese es el número 1. El número 2, cuando una mujer, si no sabe su perfil hormonal, puede acelerar su premenopausia. De 40 años puede llegar a una premenopausia de 30 años. Una mujer joven que utiliza anticonceptivos sin ninguna evaluación, muchachos, esto es muy importante, empieza el deterioro y envejecimiento de estos sistemas hormonales de la mujer. Y por último, obviamente, cuando una mujer tiene anticonceptivos y logra embarazarse por una razón, su calidad y el riesgo de ese embarazo pues ya. Por eso es muy importante esta explicación que les doy, porque hay que llevar un buen control de anticonceptivos, saber de qué tipo eres, porque hay varios tipos de anticonceptivos. Las mujeres van a la farmacia y ven el parche del mes, se lo ponen y ahí andan con el parche del mes, pero no saben a largo plazo. Entonces, la aromatasa genera, decía yo, la masturbación. Y si hay cambios en la aromatasa, pues va a haber cambios subsecuentes en los procesos cognitivos de las personas, ¿verdad? Importantemente hablando. Entonces, no nada más es explicarles el dimorfismo, sino todas las consecuencias que vamos a tener. Entonces, se han realizado muchísimos estudios en el útero, en machos, en el área preóptica, ¿sí? Y se ha visto que cuando esta aromatasa
falla por cuestiones hormonales anticonceptivas que estoy platicando, ¿sí? Se ha encontrado que las personas que utilizan esteroides y utilizan anticonceptivos, ¿sí? Inhiben, tienen menor frecuencia de conductas copulatorias, menos montas, o sea, menos necesidad sexual y menos eyaculación. Un factor determinante en la menor preferencia por las hembras sobre los machos. Por eso yo les platicaba que era la homosexualidad. Entonces, definitivamente, aquí les estoy platicando, cuando esta aromatasa androgénica no está siendo bien procesada, les voy a repetir, tienen menor frecuencia de conductas copulatorias, menos necesidades sexuales, a pesar de que la persona está receptiva, la mujer está ahí, ¿sí? Tienen menos eyaculaciones y con menor frecuencia por las hembras sobre los machos. Entonces aquí vienen las teorías que les decía a ustedes, si es de tipo genético o hormonal. Son las dos. Entonces, primero es la diferenciación del núcleo. Y si el núcleo no se atrofia, esta aromatasa, entonces el factor hormonal muy importante. Entonces, esta aromatasa está siendo muy estudiada y ha planteado la hipótesis de que esta falla enzimática sea la causa de la homosexualidad en los hombres, porque no masculinidad, y no vuelve masculino. Preguntas. Eso era lo que se refería ayer al factor de las hormonas, ¿no? Para que el cerebro piense ya sea como hombre o como hombre. No se vuelva femenino. Por eso decía yo ayer que tendrá un rayo tipo X. No, tiene todo el proceso, pero si falla esta aromatasa para convertirla, ¿sí? Entonces no masculinizas el cerebro y sigue siendo femenino el cerebro a pesar de que tengas una característica. Entonces la homosexualidad tiene un factor genético por mala adaptación. Y el gen dimórfico sexual es muy importante porque si esta aromatasa también no está siendo procesada, entonces ese núcleo que debe desaparecer entre el 1 y el 2 a los 4 años de edad se sigue manteniendo porque no desaparece. Son estudios que se han llevado, que nos han sugerido muchísimo estos cambios. Por eso son los autores, los moralistas, los conservadores, dicen que de tipo social familiar. Pero la genética ha mandado muchísimo, ha generado mucha información, donde ya ciertos moralistas de ciertos países culturales han aceptado de alguna manera de conciencia. Y ya la toman como un problema de tipo genético. Recordando que hablábamos de este tipo de problemas de identidad de género, que también se da especies inferiores. No nada más es cuestión de nosotros. Obviamente en los animales es otro mecanismo. El mecanismo de nosotros es ese que estoy explicando. Entonces es el que ha cobrado más fuerza, mayor aceptación en estos procesos. Muy bien. Ahí tienen ustedes otra vez la fotografía en donde la aromatasa es una enzima clave, ya que convierte los andrógenos en ustedes, los estrógenos producen una proliferación exuberante de neuronitas en el hipotálamo. Vean ustedes, este es el inciso A,
alguna prolongación, se le aplica el estradiol, como les decía, y vean ustedes la densidad de dendritas que nacen de su cerebro. Muchachos, para no terminar la clase, esto es lo que hacen los anticonceptivos. Cuando una mujer no tiene dinero, puede estar generando una malformación, un crecimiento anormal. Por eso es importante un buen control en las muchachitas que carecen de la información, pues como psicólogo les estoy compartiendo esta información para que promuevan el buen uso y evitar cáncer de mama a largo plazo por el efecto de un anticonceptivo mal aplicado, o en los hombres, o para terminar, en los hombres mayores. No me miren, los hombres mayores ya andan viendo que la función sexual, que la testosterona y que la testosterona, y empiezan a necesitar testosterona intramuscular y no saben qué quieren hacer. Entonces, es importante que después de las pacientes se aplican la testosterona por alguna razón. Siempre pregunto, la testosterona puede ser un factor determinante en problemas esquizofrénicos, depresivos, ansiosos y bipolares. Entonces, voy a dejar la clase hacia ahí, hacia las dos. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir hablando de este fenómeno muy importante para que vean ustedes estos números que estamos viendo. Muy bien, jóvenes. Pues me da mucho gusto que hayan atendido la clase, les agradezco mucho. Tengo 22 personas, sale uno, no sé por qué, entonces habría que quitar hoy. Sí, doctor. Nos vemos mañana a las 12 entonces. Gracias, doctor. Luego.